Dios los bendiga, hermanos. Aquí les habla Enrique Agustín, uno de los dos manejadores terrenales del ministerio Un Llamado y Amonestación del Señor, dedicado completamente a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leerles, hermanos, algunos de los testimonios que hemos recibido y que hemos recopilado de las redes sociales de hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo que han recibido revelación, confirmación, visión, sueños que confirman este juicio que se aproxima, hermanos. Estos testimonios son muy importantes porque son prueba de que el Señor está hablando no solamente por una o dos bocas, sino por innumerables bocas de diferentes culturas, diferentes edades, diferentes lenguajes, etcétera. Y es importante que los compartamos para que la gente vea que no es una o dos personas diciendo esto. Son muchísimas. El Señor confirma y continúa confirmando a diario. Salen más y más testimonios. Le voy a leer algunos de ellos y vuelvo y repito, esto es solamente una fracción de los muchos que hay allá afuera. Y dice así: a continuación les presentamos una fracción de los innumerables testimonios personales sobre la revelación y confirmación de Jehová acerca de la profecía del inminente impacto del asteroide. Estos son algunos de ellos. El Señor está hablándole a la gente en todo el mundo, incluyendo niños, ancianos, no creyentes, hermanos y hermanas de todas clases, edades, países y razas. Muchas de estas personas ni siquiera habían oído del profeta Efraín Rodríguez o de esta profecía, pero aún así el Señor les reveló la misma palabra a ellos en visiones, sueños y a través de los mensajes de confirmación del Espíritu Santo. Todos estos testimonios son confirmaciones del mensaje profético original, no de otras versiones y reinterpretaciones posteriores del mismo. El mensaje profético original es el que nosotros siempre hemos apoyado y cuyos mensajes ustedes pueden encontrar en las páginas del ministerio Un Llamado y Amonestación del Señor. Si usted quiere recibir copia de estos testimonios y enlaces de otros testimonios en video, escriba a enlabrechaporlasalmas@gmail.com o a asteroideenruta@gmail.com y nosotros se los enviaremos a su email. El primer testimonio que quiero leer es del hermano Gustavo Álvarez y dice: bendigo el nombre santo de nuestro Señor Yeshua, quien me ha dado un sueño con propósito. 12 de julio del 2015, día de mi cumpleaños. Me llevó el Señor a ver y levantar los que se van con Él. Yo veía desde las nubes grupos de personas. El Señor me dijo: los humildes serán levantados. Y así era. Solo aquellos que hacían acto de humillación y se postraban al momento de nosotros pasar eran elevados y nos seguían. Íbamos volando a gran velocidad. Fueron varias veces que miré esta escena de los que se postraban y eran arrebatados. Los que se quedaban eran los que no se humillaban ni hacían acto de postrarse al ver que Jesús pasaría por encima de ellos, o no se daban cuenta. Desperté y no quería dormir más. Solo quería dar gracias por tan revelador y hermoso sueño. Ese día amanecí en la presencia de Dios. Fuimos a congregarnos y allá Dios usó a un joven para ministrarme una palabra de aliento y renovar mis fuerzas. Gracias, Abba Kadosh. Como ustedes ven, hermanos, el propósito de este juicio es precisamente ese quebrantamiento, esa humillación frente al Señor. Tenemos que venir a Él como niños, aferrándonos a Él. El arrebatamiento solamente el Señor sabe, el Padre, cuándo ocurrirá. Pero definitivamente parte del mensaje original de esta profecía es que este juicio es un quebranto para que la gente, la iglesia, se arregle y se prepare para ser digna
de irse en el arrebatamiento, y para eso tiene que haber quebrantamiento. El próximo testimonio es de María Magdalena Torres. Dios los bendiga. Yo solo soy una sierva del Señor. Él me usa en sueños, y yo lo vi. Vi ese asteroide del que hablan. Esto es serio, pero se lo digo a todos y se burlan. Pero Dios no puede ser burlado. Vi una bola en el cielo repleta de fuego, y la vi volteando. Cuando yo volteé mi cabeza, la vi caer en el mar, y luego el mar se salía de su lugar y cubría la tierra. El Señor puso en mis ojos unos espejuelos de aumento y pude ver mi casa. Aunque venía toda esa agua, mi casa se mantenía en su mismo lugar, allí quieta, por cuanto le avisé a todos y me han criticado. Pero Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre declaro esto antes de dormir. Dios me muestra todo antes que venga y me avisa. A Él sea la gloria. Amén. Próximo testimonio. Tremenda confirmación de la hermana Grima Ríos de Chile. Este es mi sueño. Es el primero en que me muestra del asteroide. Los otros 3 son de una ola gigante, más grande que se haya visto en todos los tiempos. Les compartiré este. Luego les enviaré los otros 2. Bendecidos. Solo decir que no es coincidencia que varios estemos soñando con estas cosas. Junten agua y comida. Dios los bendiga. Dios mío, tuve un sueño. En el cielo se veía una bola de fuego a distancia. Se veía en evoluciones, pequeña primero, después era como el sol, y se acercaba cada día, y yo decía, es la misma de la cual se habla por internet. Era verdad. Pero la gente seguía haciendo sus cosas, y solo la veían, pero no causaba mayor cambio en sus vidas. Caería a la tierra en cualquier momento, y yo la miraba, y en cada momento se acercaba más y más. Pero en un momento veo realmente su distancia, y estaba en el espacio aún. Entonces yo decía, si está en el espacio y ya desde la tierra se ve un poco más grande que el sol, debe ser entonces enorme. Y me ponía a juntar agua, agua y mucha agua. Le decía a la gente lo que pasaría, y algunos creían y otros no. Y sentía una voz que me decía, cuando le paguen a Joao, que es mi esposo, debes ir a comprar mercadería. Y yo decía, sí. Que gaste unas 40 lucas en fideos, atunes, y pensaba, menos mal que será para esta fecha que le alcancen a pagar, para andar con dinero por emergencia. Y cada vez, hermanos, esa bola de fuego se veía más grande, y era como una roca negra. Me dio la impresión como de una piedra cuando tiene lava, toda carbonizada, ardiendo e imperfecta, con hoyitos pero en llamas. Iba creciendo un poquito cada vez más, y un caballero me dice, ¿cuándo caerá? Y yo le digo, solo Dios sabe. Como ejemplo, es como un ladrón cuando entra a una casa. Nadie sabe a qué hora será. O estarán todos divirtiéndose y preocupándose de otras cosas, preocupados en sus propios deleites. En ese momento será. Dios mío, solo espero que me dé confirmación, como en los otros 3 sueños que tuve, en los que vi que una ola gigante tapaba todo Iquique en Chile, pero Él guardaba a los suyos. Les comparto este sueño no para asustarlos, sino para que pidan confirmación, ya que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero un consejo, como me recalcaba en el sueño, junten agua y comida. Agua, agua, agua. Bendecidos. Yo creo que este sueño es de Dios. Hermanos, el Señor lleva mucho tiempo instruyendo a su pueblo a que guarden provisiones, que guarden comida, que guarden agua, que guarden suministros. Como lo hizo cuando advirtió a José en Egipto. Antes de la hambruna de 7 años, Él le advirtió con tiempo, con 7 años de anticipación, para que guardaran comida, guardaran agua, guardaran provisiones.
Esto es para los que dicen que esto no se ha visto nunca. Mírenlo en la Biblia. Mírenlo en la Biblia, el Señor anunciando juicio para que la gente se prepare, no solo espiritualmente, sino en lo material. Esto es bíblico, hermanos. Señor, danos el discernimiento y la guía, Espíritu Santo, para saber cuánto tenemos que guardar, cuánto tenemos que gastar y dónde y cómo lo tenemos que guardar, Señor. Esas pertenencias te pertenecen, son tuyas, no nuestras. Tú en tu misericordia estás dando aviso. Ayúdanos a ser obedientes y a escuchar tu voz y dejarnos guiar por la voz del Espíritu Santo en cuanto a qué tenemos que hacer. Te pedimos esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Próximo testimonio. Testimonio de confirmación de la hermana Gabriela Franco. Los saludo con la paz de Dios, hermanos en la fe. Primeramente, toda la gloria y honra sea a Jesús. Viendo tantos testimonios impactantes de visiones, revelaciones dadas por nuestro Padre Celestial, por su Espíritu Santo, quería compartirles la cuarta revelación que tuve de este evento próximo a cumplirse. Paso a relatarlo. Estaba yo afuera en casa de mis padres, en lo que veo una bola gigante de color gris que se movía velozmente, de oeste a este, próximo a estrellarse. Entré a la casa de mis padres, y les digo a la familia que estaba reunida, oremos por misericordia. Solo se arrodillaron mi hermana Karen de 18 años, el papá de mi bebé que viene en camino y yo. Los demás no. Luego recuerdo que el papá de mi bebé se para. Yo me paro también y digo, ahora van a sentir un temblor, producto del impacto del asteroide. Pero tranquilos, que Dios nos protege, le digo a ellos. En eso se produce un temblor. En otros lugares los terremotos serán monstruosos. Luego que impactó, se escuchaba en la televisión. Se cumplió la profecía del asteroide, se cumplió la profecía del asteroide, inclusive también en el Facebook. Luego me quedé detenida pensando en las profecías después del impacto, que serán catastróficas, dolorosas. La pestilencia por los cuerpos en descomposición, por los 3 días de oscuridad, porque a consecuencia de tan grande impacto también se detendrá la rotación de la Tierra. Y muchas cosas más he pensado. Después de despertarme de este sueño, me quedé pensando, recostada, y dije, Señor, es la cuarta revelación. Esto sucederá en breve. Shalom, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estemos a cuentas y velando que ante estos acontecimientos estaremos bajo el amparo del Altísimo, y habrá ángeles resguardándonos, protegiéndonos y a nuestras familias. Bendiciones. Como digo siempre, si alguien no cree, pida revelación. Dios responde. Amén. Amén. Próximo testimonio. Sueño del hermano Carlos González. En esta madrugada de hoy, miércoles 25 de mayo del 2016, soñé que me encontraba en alguna oficina de un edificio y yo me encontraba esperando algo ahí. Entonces vi un periódico sobre el escritorio con una noticia que me llamó la atención. Decía que un asteroide impactaría a la Tierra ocasionando 22 días de mucho frío de por debajo de los 4 grados bajo cero y también varios días de absoluta oscuridad. Una persona a quien no pude ver estaba también sentado a mi lado. No pude ver su rostro. Me decía que los científicos ya lo saben y no quiere que nadie lo sepa. Ya se puede ver con telescopio, pero ellos no quieren que la gente lo vea. Me decía el hombre que estaba sentado cerca mío. Y pude ver que en la oficina había un telescopio alargado de color negro de un tamaño normal que daba en la ventana y mirando hacia el cielo. Ahí terminó mi sueño. Hermanos, hasta los no creyentes están dando confirmación de esto. Pero increíble que dentro de la iglesia de Cristo, que el mismo Señor les está avisando, la mayoría no cree. Hermanos, aférrense al Señor y sigan sonando la alarma, aunque no nos crean. Que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para hacer esto. Señor Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo.
Testimonio del hermano Carlos González. Sueño del asteroide que ya viene hacia la Tierra. En este sueño yo me encontraba detrás del trono de Jehová. Él estaba sentado en su trono en una enorme silla de espaldas. No pude ver su rostro porque Él es santo. Me dijo: yo estoy como león rugiente en contra de la tierra. Ve y dile a mi pueblo. Su voz era como un estruendo, era muy potente. Desde ese lugar de repente me encontré en el espacio y vi una piedra en llamas que venía a toda velocidad hacia la tierra. De ahí me encontré en una gran ciudad llena de edificios muy altos. De algún modo supe que ese lugar, al que nunca he ido, era California. Yo, sorprendido, miraba los edificios altos, y de repente la gente comenzó a gritar y correr, y yo no sabía qué pasaba. Entonces miré hacia arriba y veía que venía un tsunami del tamaño de los edificios. Era gigante, y la gente corría y corría, y ahí desperté muy asustado. Próximo testimonio de confirmación de Beatriz Carrizo. Hace como 4 días atrás, el Señor en sueños también me mostró el asteroide. Yo había leído y escuchado varios testimonios, entonces no creía mucho, pero después del sueño que tuve fue más revelador para mí. Yo estaba como suspendida en el aire mirando una ciudad o pueblo, no tan grande ni con tantos edificios. Entonces de repente la ciudad se iluminaba. Era de noche, pero parecía de día. Yo no miraba al cielo, solo la ciudad después se oscurecía. Luego se aclaraba como si una luz potente como de fuego lo hiciera, y me di cuenta en el sueño que mientras más se acercaba era más grande la luz. Era como una llamarada de fuego potente y grande que caía a gran velocidad. Y mientras más se acercaba, emitía un ruido ensordecedor, horrible, que no se podía aguantar. Y yo sabía que no caería ahí, que caería más lejos, pero era terrible lo que se sentía, cuando de pronto se siente un tremendo estruendo, como de muchas bombas atómicas, y se ilumina todo. Desperté de improviso y me quedé con eso, pensando y meditando mucho rato, y el Señor me decía: si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Yo creo que si todavía no lo ha hecho es porque todavía espera nuestro arrepentimiento. Que de algo sirva este testimonio. Dios les bendiga. Hermanos, a esto es lo que el Señor nos está llamando, al arrepentimiento, al quebranto, a que clamemos a Él, a que nos paremos en la brecha por las almas, por nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por todas las almas que no han venido al Señor, por su iglesia torcida y desviada. Hermanos, únanse en oración a nosotros, clamemos al Señor. El Señor quiere que nos paremos en la brecha delante de Él, que clamemos por la tierra, por las almas. Señor, ten piedad de nosotros, danos las palabras, Espíritu Santo, danos las palabras, las oraciones que lleguen al trono de la gracia, ponlas en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestros labios, para que suban ante el Señor y que Él tenga misericordia. Te pedimos esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Palabras de confirmación de la hermana Sol Dayana. Sí, hermanos, esta profecía del asteroide es verdad. Yo siempre la creí, aún después de que mucha gente señaló a Efraín Rodríguez como falso. Aún yo viendo todas estas agresiones hacia él, en mi espíritu siempre sentí que es real lo que él decía. Es más, Dios me mostró durante un mes asteroides o rocas que caían a la tierra. Para acortar esta historia, les cuento que mi hija de 12 años el viernes pasado tuvo un sueño. Dice ella que vio una ola gigante. Mami, era muy alta y grande, era en una isla, y la gente desesperada por escapar, y no sabían para dónde correr. Mami, fue horrible ese sueño. Ella, mi hija, no sabe de este tema, por eso sé que Dios le mostró,
y tengo la certeza que va a pasar esto. Por cierto, esa misma noche mi hijo de 9 años también tuvo un sueño, muy fuerte y triste. Es más, mientras me contaba lloraba, y llegó un momento donde me dijo, «Mami, mejor ya no te cuento, este sueño es muy feo». Me dijo que unos hombres le cortaban la cabeza a un anciano, pero antes lo torturaban. Él lloraba mientras me contaba. Hermanos en Cristo Jesús, les exhorto a que busquen a Dios en santidad. Les ruego que lo hagan. Aleluya. Todo está por acabar. Cristo viene. Bendecidos sean. Les habló Sol Dayana. Testimonio de Javier Ortega. Dios los bendiga, hermanos. Cuando vi el mensaje del hermano Efraín Rodríguez, algo me estremeció, y sentí que ese mensaje venía de Dios. Así que me puse a orar y a ayunar por confirmación. Dios me mostró en diciembre, en un sueño, que veía caer una bola de fuego. Era de madrugada. Veía a las personas disfrutando de rumbas, bebiendo, fiestas y escuchando el impacto, y veía la ola. Escuchaba yo el impacto. Luego en febrero volví a preguntar, y veo en un sueño que veía una ola inmensa que venía arrasando la ciudad donde yo estaba, y yo corría y me subía a una montaña, pero me daba cuenta que la ola sobrepasaba a la montaña. Así que le decía al Señor, «Ayúdame, Dios». Entonces veía un árbol, y yo me subía, y el agua llegaba hasta la mitad de ese árbol que estaba en la cima de la montaña. Testimonio del evangelista Samuel Pagán, de New Jersey. Dios me los bendiga. Como hombre de Dios que soy, Dios me dio el privilegio de llevar el mensaje con el profeta Efraín Rodríguez por cada pueblo de Puerto Rico, por lo cual Dios me movió de Lancaster, Pensilvania, por 1 año y medio con mi familia, para cumplir esta misión que Dios me confirmó como 20 veces. Y voy a compartir la última confirmación. Y les digo esto y siento a Dios ahora mismo. Cuando yo salía de la oficina del dentista, me dirijo hacia el elevador. Y esta mujer de Dios, como de 80 años, me mira a los ojos y me dice, «Avanza y ve a Puerto Rico antes que sea tarde». Y me preguntó, «¿Cómo te llamas?». Y yo le dije, «Samuel». Y me dijo, «Nunca me olvidaré de tu nombre». Porque fueron 2 puertorriqueños los que llevaron el Evangelio a Santo Domingo. Y me dijo, «Corre y avanza, y haz lo que Dios te ha dicho». Otro sueño que Dios me dio con el hermano Gille Ávila. Había un autobús escolar llevando al siervo a enterrarlo, y cuando llegué con mi esposa, el autobús se había llenado, y el Señor me dijo, «No te preocupes, déjalos que se vayan. Recuérdalo como Él era». ¿Por qué comparto esto que Dios me ha hablado? Porque el Señor especificó, recuérdalo como Él era. Gille Ávila era humilde, sencillo, hombre de oración y ayuno, porque sobre todo fue un siervo de Dios. No me queda la menor duda, después que Dios envió al profeta Efraín a llevarle este mensaje a Gille Ávila en persona a su ministerio. Amados, esto es muy serio. Esos 2 hombres de Dios hablaron cosas que están grabadas en las cámaras del cielo. Ya Dios le ha revelado a Gille Ávila lo que el profeta tenía que hablarle. La Biblia dice en el libro de Amós que no hay nada que hará Jehová el Señor antes que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Algún día los libros serán abiertos. A cada uno Dios le ha dado una responsabilidad y un llamado. Al profeta Efraín le encomendó llevar este mensaje que es fuerte, que le para los cabellos a cualquiera, pero él ha obedecido al Dios del cielo. Cada cual responderá a Dios por lo que Dios lo ha llamado a hacer. Así que Puerto Rico, oye, pastores, evangelistas, misioneros, hermanos y hermanas, vamos a imitar a Gille Ávila, orando y clamando y respetándonos como siervos de Dios, porque el tiempo es muy difícil y verdaderamente se aproxima un evento grande. Ya Dios no aguanta el pecado adentro y fuera de la iglesia. Así que amémonos de corazón.
Termino con esto. Recuerdo a mi abuela, pionera del Evangelio, Julia Cardona, allí en el pueblo de San Sebastián, barrio Eneas. Ella fue la primera a quien le hablé de la profecía y me dijo estas palabras: Sami, a Benigna, mi hermana, el Señor la usaba en profecía y decía que venía una ola gigante por el área de Aguadilla y llegaba a San Sebastián y la escapatoria era para Lares. Cuando yo tenía 12 años, en una vigilia en la casa de la hermana Neri, Dios usó a la sierva Benigna y me puso las manos y recibí el Espíritu Santo y fuego. Lo que quiero decir con esto es que oremos y no murmuremos para que no caigamos en pecado. Se despide el evangelista Samuel Pagán. Testimonio Mariela Soto Burgos, Caguas, Puerto Rico. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es la hermana Mariela Soto Burgos, del pueblo de Caguas. He estado orando mucho a Dios para compartir con ustedes la revelación que el Todopoderoso permitió a mi vida el 10 de febrero del 2014. Todo pasó de la siguiente manera. Yo meditaba en el Espíritu como a las 3:52 a.m., hora que terminaba de orar. De repente, siento que mi cuerpo comienza todo a arder. Mis palabras comienzan a adorar al Maestro e invocaba mucho al Espíritu Santo. No cesaba de adorar y glorificar su nombre. Cada vez que anunciaba su nombre era como una antorcha que quemaba todo mi ser. Mi cuerpo comienza a temblar. A la vez sentía que algo más grande que yo me quería ahogar, sentía debilidad. Mi corazón se agitaba, mis manos comenzaron a sentirse frías y mi cuerpo también. Sentía que me estaba muriendo, hasta que de repente pude ver mi cuerpo postrado en la cama. De inmediato pude sentir a alguien a mi lado. Cuando veo me contestan: hija, verás lo que vamos a mostrarte. Sé inmediatamente que eran dos personas maravillosas. Mi espíritu indica que era Jesús y el Espíritu Santo. En ese mismo instante comentaron: vamos. Sentía que volaba muy aprisa y muy alto. Era tan veloz y tan fuerte que creía que no podía soportarlo. De repente hicieron una parada en un lugar muy alto, parecido a la cúpula de un estadio. Escucho la voz del Maestro que me dice: hija, quiero que mires y escuches muy bien lo que voy a mostrarte. Pero a la vez el Espíritu Santo estaba parado en el lado izquierdo, muy pegadito del Maestro, y me decía todo lo que tenía que retener. De repente una voz dulce pero firme me dijo: escucha. Inmediatamente el Espíritu Santo me dejó sentir lo que hablaba un pastor que estaba en una iglesia muy grande. Él predicaba el Evangelio de Jesucristo y hablaba lo que estaba escrito, pero su deseo era acabar de salir de allí, porque lo que deseaba era salir a pasear y disfrutar. El Espíritu Santo me decía que quería salir a pecar. Aún el Maestro y el Espíritu seguían mostrándome el lugar muy lleno de personas, muchas personas, y esta vez el Maestro dijo: observa, y comenzó el Espíritu Santo a mostrarme. Así está el pueblo que he demandado a este pastor. Mira lo que hacen, unos hablando por teléfono, otros texteando, otros mascando chicles, otros desfilando, otros provocando, otros seduciendo, sus mentes llenas de carnalidades, permitiéndoles que el mismo infierno sea su refugio. Por eso levantaré mi juicio, y no habrá vuelta atrás. Tuvieron tiempo de amonestar, de enseñar, de corregir. Pedirán misericordia y no la obtendrán, por cuanto les confié que velaran lo mío, y no lo hicieron. No se arrepintieron. No tendré compasión de ellos. Yo comencé a llorar, pero Jesús me dijo: hija, aún falta. Te llevaré a diferentes templos de las naciones, y verás por qué llega mi ira. Y así lo hizo. Hermanos, eso era un asco, como en muchas iglesias maquinaban sus deseosas artimañas e iniquidades.
Cuando pensé que todo había terminado, siento de repente una gran explosión y un ruido que ningún oído humano podría soportar. Veo algo gigantesco que se aproxima para la tierra. Volteo mi cara y era como llama a velocidad. Cuando este aparato cae al mar veo tan grande espanto, muy enorme, como una mano gigantesca en forma de ola, queriendo devorar lo que estuviese en el camino. Me acuerdo que dije, Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, observa. Yo comencé a ver multitud de cuerpos ahogados. Eran muchos, demasiados. Y escuché decir, limpio mi casa y levanto un remanente nuevo. Sentí un impacto en mi cuerpo y quedé sentada. Cuando despierto, sentí en mi cara como si tuviera sal. El cuarto olía a playa. Cuando caminaba, sentí en mi cabeza como si tuviese otra cabeza que no acababa de caer, parecido a un molde. Era como si mi espíritu no se acabara de acomodar bien al cuerpo, y sobresalía un poco de mi cabeza. Estuve 2 días que no paraba de hablar en lenguas. Me sentí en el aire. Queda de su parte, hermanos, hablarle al Espíritu Santo, para que nadie les engañe. A Dios doy toda la gloria. La esclava de Jesús, hermana Mariela Soto. Dios les cuide. Hermanos, vemos aquí una de las muchísimas confirmaciones de cómo está la iglesia hoy día. La apostasía, las dobles vidas, las iniquidades, el pecado oculto. Oremos al Señor para que dé convicción de ese pecado, para que mueva su Espíritu Santo y las almas vuelvan al Señor, las almas dentro de las iglesias vuelvan y se humillen ante el Señor antes de que sea demasiado tarde. El Señor viene a limpiar su casa, hermanos. Padre Santo, ten misericordia y mueve tu Espíritu Santo para que dé convicción dentro de tu pueblo, Señor. Son tus ovejas. No las descartes. Búscalas como el buen pastor y dales convicción para que haya arrepentimiento, Señor. Padre, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Próximo testimonio de Marlene Soto, México. Un cordial saludo a todos mis hermanos en la fe, a todos aquellos que conocemos al Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios veraz, un Dios que no cambia por los siglos de los siglos y sigue dando dirección a su pueblo a través de su precioso Espíritu Santo. Hermanos, bien sabemos que en medio de nosotros está la cizaña, pero está a su tiempo y será quitada y quemada en el fuego. Es muy triste mirar a muchos que se dicen ser hijos de Dios, pero cuando viene el Espíritu Santo trayendo dirección, mostrando su verdad, advirtiendo a su pueblo, lo primero que hacen es negar la fe, abrazando doctrinas de demonios y creyéndoles antes que al mismo Dios. Estos lobos rapaces que se han infiltrado en sus mismas iglesias disfrazados de ovejas, lo único que hacen es engañar a aquellos que no tienen sus fundamentos sobre la roca firme, la cual es Cristo. Y da mucho pesar verlos arrastrados por todo viento de doctrinas de hombres inconstantes, que lejos de amar a Dios y confesarlo, lo niegan. Dios no se equivoca, y si Él nos exhorta es porque nos ama. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios y recibir de Él solo lo que nos conviene, solo las palabras dulces y suaves? Y cuando viene el Espíritu Santo y demuestra el pecado y nos exhorta a ser fieles a Dios, apartados, diferentes, sinceros de corazón, lo que hace la mayoría es ignorarlo y desecharlo sin siquiera preguntarle al que todo lo sabe, al único que tiene la verdad y nunca te va a mentir, a nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Mi hermano Efraín Rodríguez, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero el Espíritu de Dios que mora en mí me ha confirmado desde el primer momento que miré sus videos, que usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabanzas a su nombre, aleluya.
y que lejos de servir y agradar a los hombres, usted solo busca servir y agradar a Dios, al igual que quienes estamos utilizando este foro para compartir nuestro testimonio de cómo Dios está con nosotros y que Él en su infinita misericordia nos sigue previniendo y preparando para lo que está por acontecer. Es un gusto poder contactarlo por este medio y poderles brindar palabras de aliento. Hermanos, sigan adelante. No se canse de predicar y hablar la verdad. Dios mismo los ha puesto por atalaya para prevenir a su pueblo, y todo lo que Dios les revela en secreto usted proclámelo desde las azoteas, y no tema nunca a los hombres, antes bien confíe en el Señor, porque el que abre las puertas se llama Jesús, y nadie puede cerrarlas, y del mismo modo, si Él las cierra, nadie puede abrirlas, y Él va delante de ustedes como poderoso gigante, y delante de Efraín Rodríguez también. Quisiera compartir con usted 2 mensajes que el Espíritu Santo me ha dado ya hace más de 2 años, sin imaginar la profecía sobre el asteroide que este año daría el Señor a través de usted. Estos son los mensajes. Gloria a nuestro Dios. Así dice el Espíritu Santo: el clamor de esta tierra. Ay de aquellos que se aferran a lo pasajero. Ay del pueblo mentiroso que de labios me honra, pero su corazón permanece alejado de mí. Ay de aquel seductor que se envanece diciendo: Jehová nada hará. Pues bien, hoy les digo que yo, Jehová de los ejércitos, estoy a punto de derramar mi ira. Estoy a punto de cegar la tierra, de separar el trigo de la cizaña, de retornar como poderoso gigante. Yo vengo en breve. Yo quitaré toda impiedad, y transformaré los cielos, y habrá tierra nueva. Ay de ti, morador de esta tierra, que ni siquiera te das cuenta por el camino que vas, que lisonjeas al pueblo y le engañas y le robas, y no llenas de mentiras, y lo llenas de mentiras, y lo matas con tanta palabra muerta y herejías que no provienen de mí. Procura someterte a mí, procura con benevolencia ser hallado digno en aquel día. Procura llenarte de frutos dignos de arrepentimiento, y aprende a ser dirigido solo por mí. Yo comenzaré a cegar. Ya no hay tiempo. La cizaña será quemada y el trigo reverdecerá. Ay de los que dicen en su corazón: no hay Dios. Ay de los que dicen: Dios es amor y todo lo perdona. Ay de aquel que es culpable de juicio. Ay de los que se alejan y toman caminos torcidos buscando prosperidad. Ay de toda manipulación, ay de toda aberración doctrinal que se olvida de mí y de mi Santo Espíritu y de mi palabra. Mi palabra no pasará, mi palabra se cumplirá. Y todo aquel que no permanezca sobre las rocas será desechado. Apúrate, corre, no descanses más, date prisa, sálvate. Entrégame todo lo que te falta entregar. Búscame. Añora mi presencia. Búscame de día y de noche. Prepárate, pues para ser levantado, y no se fatigue tu corazón con anhelos de este mundo. Esfuérzate y sé valiente, y aprende a depender y esperar en mí, el Dios omnipotente. El primero y el último está a las puertas. Hermanos en Cristo, este mensaje me lo dio el Espíritu Santo a principios del año 2012 y va dirigido a todo aquel que dice ser cristiano, pero con sus hechos niega al dador de la vida. Espero y podamos recapacitar en ello. Bendiciones. Juicios de Dios. Los acontecimientos que se vendrán suscitando reflejan indudablemente la ira de Dios. El rugir de la tierra detonará las grandes catástrofes que se avecinan a esta tierra rebelde. Aflicción, temor, espanto, incertidumbre, dolor, sufrimiento, desconsuelo, tormento, suplicio, calamidad, desorden mundial, inmoralidad, angustia, tristeza, desamparo. Por cuanto actuaste con ligereza y no invocaste mi santo nombre, por cuanto aislaste a mi Espíritu Santo y buscaste agradar a los hombres,
por cuanto desviaste el camino y truncaste el camino recto para ir en busca de la falsedad, por cuanto preferiste acumular riquezas y fatigaste al hambriento y necesitado, por cuanto cometiste cohecho contra tus semejantes y te dejaste envolver en este mundo vil y decadente, por cuanto fingiste ser un siervo digno y prudente, y no reconociste el mandato de Dios, e hiciste oídos sordos a mis estatutos, y no reflejaste la gracia redentora que yo te di, por cuanto manipulaste con desenfreno todo lo santo, todo lo puro, y profanaste mi santuario, por cuanto te revolcaste en el lodo, y nunca buscaste confrontar el pecado, sino que lo enmascaraste con palabras inertes y llenas de falsedad. Corrupto te volviste, lisonjero, insensato, cobarde, traicionero, falto de entendimiento, promiscuo, rencilloso, avaro, necio, inmoral. Por cuanto te rebelaste contra tu Dios, y no quisiste agradarme a mí, por cuanto rompiste el pacto y no hay en ti algo digno. Yo desmenuzaré esta tierra con mis manos, y juzgaré a todo morador de ella, y habrá calamidad como nunca la hubo, y romperé toda promesa hecha, por cuanto no quisiste servirme, y por menospreciar mis bendiciones y mis estatutos. El Cordero que fue inmolado, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Jehová de los ejércitos, te digo que hoy te pongas a cuentas y te arrepientas de todos tus pecados, e invoques mi santo nombre. Fin de los tiempos se acerca. Adonai. Estos mensajes que me dio el Espíritu Santo son una prueba más de que Dios trae juicio, juzgando con justicia a un pueblo duro de cerviz y a esta tierra que se ha rebelado contra él. Y en lo referente a la profecía del asteroide, quiero compartirles lo siguiente. Desde los primeros minutos del video sobre esta profecía, el Espíritu Santo me dio confirmación que esto provenía de él. Tan es así que su presencia me llenaba por completo, y tenía que pausar el video y ponerme a orar, orando en el Espíritu y en el entendimiento, dando gracias a Dios por su infinita misericordia, y porque nunca Él hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Gloria a su nombre. Fue hermosa la manera como Dios me hizo sentir y como me confirmó cada una de las palabras del hermano Efraín en ese video. Y antes de terminar de verlo, comencé a compartirlo con plena seguridad de que esto es real, y que a pesar de nuestras fallas, mi Señor Jesucristo es fiel, y Él nos está previniendo para que nos pongamos a cuenta y podamos seguir adelante confiando plena y ciegamente en Él. Él es el único que nos puede librar de todo lo que está por acontecer. Así que preparémonos y esperemos solamente en Él. Y me gozo grandemente porque Él nunca me ha dejado con una duda. Y otro día por la mañana, a las 6:10 de la mañana del día 27 de junio del 2014, el Espíritu Santo me habló y me dijo lo siguiente. Mensaje recibido el 27 de junio de 2014 a las 6:10 de la mañana. Así dice el Espíritu Santo. Evento profético se cumple al 100%. San Juan, Puerto Rico. Calamidad. El viento raerá todo con ímpetu. La onda sísmica moverá todas las placas tectónicas. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Así que, hermanos, si alguno tiene dudas, es muy fácil que salga de ellas. Solo pregúntele al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Soy de México, mi nombre es Rosa Marlene Soto. Soy la administradora de la cuenta de Facebook de Mensajes de Dios y estoy a sus órdenes para lo que se le ofrezca. El Dios omnipotente está con usted, hermano Efraín, y lo guarde. Amén. Testimonio de Manny Varela, Puerto Rico. Saludos. Habla Manuel Manny Varela. Yo, estando apartado y enojado con el señor Efraín, lo critiqué, e inclusive iba a buscarlo para confrontarlo personalmente, y se me advirtió que no lo tocara, y se me confirmó aún lo del sol. Estaba apartado y rebelde con Dios,
Me reconcilié íntimamente con el Señor Jesús, con Dios y con el Espíritu Santo. El viernes me dio instrucciones a qué iglesia ir y esta misma semana comienzo a asistir a una iglesia evangélica. Quiero disculparme, pedirle perdón, ya que en un momento no creí en la profecía que usted dio para Puerto Rico. Después del temblor que usted profetizó y en el cual no ocurrió nada grave, así como usted lo indicó, al igual que la muerte del hermano Gille Ávila, le pido disculpa. Ya Dios me reveló que Él fue quien le dio esa profecía. Cuando tenga yo la oportunidad de personalmente ver al señor Efraín, le voy a pedir perdón en persona, porque créame, yo lo iba a buscar por decir tantas cosas que van a ser desastrosas y por asustar a las personas con esto tan grave que va a ocurrir. Pero ahora, si lo busco, le pediré perdón. Dios envió a un ángel llamado Uriel para frenarme y advertirme. Me mostró el suceso. Y aún más, yo le dije a Dios estas palabras: yo sé que no estoy bien contigo y que estoy apartado por muchos años, pero a este tipo Efraín lo voy a buscar y lo voy a lastimar o mandarlo al hospital, ya que en tu nombre ha asustado a mucha gente con el propósito de hacer maldad. Pasaron 2 semanas y vino el sueño con el ángel Uriel. Esta profecía es cierta. Yo no lo creía hasta que en un sueño se me apareció este ángel llamado Uriel y me lo confirmó. Y aún más, me enseñó lo que ocurriría con el sol luego de esto. Doy fe 100% que es cierto. Según el ángel Uriel, que fue el que me habló del sol, dejará de dar luz, y todo se volverá tinieblas. Y la gente que no creyó, aun viendo la profecía cumplida, temerán en gran manera, y comenzarán a aclamar por un Salvador. Aún más, me atrevo a contarles que probé al ángel que me habló en el sueño, recordando que todo ángel que no traiga evangelio de Jesús como Salvador sea anatema, y hasta me asusté, porque el mismo Señor le anticipó mi pregunta al ángel, y me dijo: sé que me vas a probar, y sí, Jesús es el Salvador y Redentor de la raza humana, que vive y reina a la diestra del Todopoderoso con sus marcas en las manos, costado y pies. Quedé perplejo y sin palabras. Luego me mostró exactamente toda la profecía, más lo del sol. Yo estaba apartado de los caminos del Señor y esto me hizo volver. Le dije que prometo ayudar a mi alrededor si estoy vivo cuando esto suceda. Luego desperté y me asusté muchísimo. Luego, en 1 o 2 días después, me disculpé con el hermano a través de esta página. Pregúntenle al hermano de esta página, que me disculpé con él porque no lo creía y hasta lo critiqué. Le pedí perdón y no me avergüenzo de haberlo hecho. He sido bendecido grandemente. Aleluya. Si tienes dudas o no crees, haz lo mismo que yo, a ver qué pasa. Enciérrate solo donde nadie te oiga. Órale a Dios y dile que no crees en lo que se dice de esta profecía. Ah, y te recuerdo, hay un arcángel enviado por el mismo Señor protegiendo a este profeta. Mucho éxito y hacia adelante. Aquí su hermano Manuel Mani Varela. Testimonio de Diana Pagán, pastora en Puerto Rico. Dios les bendiga. Me llamo Diana Pagán, vivo en Puerto Rico. Hace 7 años que comencé a pastorear por la misericordia de Dios. Rápidamente el Señor comenzó a hablarme y me llevó al libro de Malaquías capítulo 3:10 y me dijo que comenzara a guardar alimentos, agua y medicamentos, no solo en mi casa sino también en la iglesia. El verso anterior es claro. Lo comencé a hacer, pero sin darle mucha importancia, pues viviendo en Puerto Rico pensé que era por los huracanes. El año pasado, como para marzo del 2013, estaba en el Internet y en mi Facebook acepté una solicitud de un pastor de Santo Domingo, y me encontré con el video del profeta Efraín Rodríguez. Comencé a verlo y me encontré tragándome las lágrimas. El Espíritu Santo me dejó saber que la profecía es real, y también me dejó saber el por qué se me mandó a guardar alimentos. Santo es mi Dios.
Invité al profeta para que viniera a nuestra iglesia y lo hizo. Amados, desde que el hermano Efraín comenzó a hablar hasta que terminó, las damas estaban llorando. La presencia del Espíritu Santo fue tan fuerte que no nos podíamos contener. No he visto la ola, pero sí he visto cómo el vecindario donde vivo queda bajo agua, cómo el agua bajaba por las cuestas. Orando, he escuchado los gritos de muchas personas. Hay muchas personas que no creen. Es lamentable. Muchas vidas van a llegar a las iglesias después de este evento, no para buscar palabras, sino para buscar ayuda, agua, comida. Y muchas iglesias no tendrán nada. Vuelvan a leer el verso antes escrito. Luego, comencé a compartir sueños que he tenido, relacionados con este evento, que está pronto por pasar. Otras palabras del evangelista Samuel Sami Pagan, cuyo testimonio leímos anteriormente. El hermano Sami Pagan fue por todo Puerto Rico con el profeta Efraín Rodríguez, llevando el mensaje original por todos los pueblos de Puerto Rico. Y él nos dice, referente a esas confirmaciones que Dios le dio antes de que fuera a Puerto Rico. Dios nos siguió hablando a través de personas que no conocíamos. Le pedimos señales a Dios y las confirmaba todas. Yo le decía a Dios, Señor, tienes que hablar a mis hijos también. Y Él le mostraba en sueños a mi hija y a mis hijos. Mi esposa tenía revelaciones. En 2 ocasiones vio un ángel que venía a traerle un mensaje de parte de Dios, confirmando el viaje a Puerto Rico. En el año 2013 partimos para Puerto Rico con mi familia, y Dios nos proveyó una casita para vivir casi por 1 año y medio allí. Estando allí, como a los 8 meses, en mi casa escuché la voz de Dios claramente, y me dijo, como a Puerto Rico lo he bendecido tanto, y le di el privilegio de pertenecer a la nación americana con el propósito de que los puertorriqueños llevaran el mensaje a todos los pueblos latinos, y he bendecido esta isla, pero ahora no me dan la gloria a mí. Han hecho de sus casas y carros dioses, como los egipcios confiaban en sus carros de guerra. Estando en el pueblo de Lares, vimos la gloria de Dios, conocimos mucha gente, y Dios seguía hablando a través de gente desconocida, por todos los lugares. Acompañé al profeta Efraín por todos los pueblos, visitando las alcaldías, policías y hasta el departamento de emergencia. Hemos recibido muchas invitaciones de varias iglesias y hogares. El mensaje fue difundido por toda la isla y enviado por diferentes formas hasta llegar a Sudamérica. He visto cómo muchas familias se preparan para este evento, no solo en Puerto Rico, sino también en la República Dominicana. Cuando veo después la partida del evangelista Gille Ávila, sí creo que esta señal es la señal para las iglesias, para lo que viene. Hay misterios que Dios solamente sabe y conoce. No fue fácil esta misión, pero tengo que hablar como hombre de Dios, y aunque muchos han dicho que esto no va a pasar, yo te garantizo una cosa, que Dios no tiene 2 bocas, sino una. Y Dios ha hablado a muchos en su pueblo, y a una gente que no sirven a Dios. Y muchos se burlan, mas porque yo sé de lo que Dios me ha hablado muchas veces. Y muchos que dicen que son siervos de Dios y profetas, y todos los hemos respetado y amado en el Señor por muchos años. Lamentablemente, hablan muy a la ligera, sin consultar con el Dios del cielo. Me puedo quedar escribiendo muchos testimonios, pero hay una gran enseñanza que nos dejó Jesús, que fuéramos mansos y humildes, y creo que esa fue una de las cualidades que tuvo el siervo de Dios, Gille Ávila. Pero no pretendía saberlo todo, ya que a Dios le place llamar al que Él quiera. Yo estoy en paz y tranquilo con mi familia, y cumplimos el mandato de Dios, y llevamos el mensaje con el profeta Efraín Rodríguez. Puerto Rico no tiene excusa, y el mundo será testigo de lo que Dios se apresura a hacer.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Y se despide el evangelista Sammy Fuego. Últimas palabras de un suceso. Me encontraba hablando con algunos jóvenes sobre esta profecía. Uno se empezó a burlar, pero el otro joven se quedó serio y dijo: «No te burles, porque mi abuelo, que fue pastor por 50 años, antes de morirse, reunió a todos sus hijos, algunos de los cuales son pastores, y les dijo a sus hijos: ¡Ay, Puerto Rico! Veo una piedra que cae». Y en ese momento expiró. Testimonio de Eunice, Puerto Rico. Saludos. No sé si esto tenga que ver con lo que Dios le mostró a Efraín Rodríguez, pero al leer su mensaje hace un año rápidamente lo asocié con lo que desde pequeña he soñado varias veces. Lo que más me impacta es que me crié en el pueblo de Atillo, justamente donde vive Efraín y donde tomó las fotos, y muestra cómo será la ola entrando por esa área. Yo no conozco al señor Rodríguez, pero saber que vive en el área donde tantas veces he tenido esos sueños y que Dios le mostró lo que va a pasar en ese lugar es como una confirmación para mí. Yo ya me mudé a otro pueblo, pero cada vez que sueño con esto siempre me veo en el pueblo de Atillo, en la calle Simplicio David. Como pueden ver en la foto, es frente al mar. Lo que veo en sueños es como ya entró el mar, y todo, absolutamente todo, quedó bajo agua. Si miras a tu derecha solo hay agua. No existe lo que es Mar Azul, que es una urbanización, ni Arecibo, que es el pueblo que le sigue a Atillo. Todo desaparece y se convierte en parte del océano. Solo me veo yo parada en el pedacito de techo de mi casa que quedó sin agua, para que yo me pudiera parar y salvarme. Pero todas las casas de mis vecinos están bajo el agua. Es aterrador. En el sueño yo estoy como en estado de shock, mirando al horizonte, donde lo único que veo es mar, como la foto que está aquí. Siempre que tengo este sueño despierto con un susto tremendo y mucha desesperación. Antes de leer lo que Dios le mostró al señor Rodríguez, no entendía por qué tenía estos sueños. Una y otra vez. Pero ahora creo que encontré la respuesta al ver los videos y leer lo que él publicó en su página. Ahora entiendo cómo se inundó toda la isla. Atentamente, Eunice. Testimonio de M.B. Yo vi el video y algo en mi corazón me dice que es cierto. Yo sí le creo, y de hecho yo he tenido sueños y he visto el mar enfurecido por encima de unas montañas y el cielo terriblemente nublado. Pero a pesar de todo, no siento miedo, estoy tranquila, y que sea lo que Dios quiera. Testimonio de Brendaliz L. Dios le continúe bendiciendo y dándole fuerzas para seguir alertando al mundo entero. Soy la hermana Brendaliz Luyanda, tengo 35 años, soy puertorriqueña y resido en Kissimmee, Florida. Por la gracia y misericordia de Dios, habiendo sido nacida y criada en el Evangelio con padres pastores, siempre he sido sensible a la voz de Dios. Él me habla a través de sueños y visiones, o simplemente toma control de mi boca y me da palabra. El 2 de julio del 2013, Dios me mostró en visión parte de la destrucción que vendrá para Puerto Rico. Pude ver edificios, casas en escombros y vi familiares muertos. Mientras veía esto en visión, sentía un dolor literal en mi corazón y comencé a gritar: «Dios, ten misericordia», a lo cual Dios respondió: «No pidas misericordia, es definitivo y son muchos los que morirán». «Muchos», me repetía. Mi visión terminó ahí, aunque el dolor en mi pecho y el ataque de llanto que tenía duró más. Esto es real. Sigamos alertando al pueblo, hermanos. Amén, y Dios les bendiga mucho. Brendaliz L. Testimonio de Edwin R. Cuando tenía 13 años, en la isla de Culebra, que es un municipio de Puerto Rico, en sueño yo sacaba la mano por la ventana y el agua no entraba.
Hace 2 meses tuvo una visión en la plaza de Ponce. Mi tío venía corriendo, me dijo, ¡corre! Y cuando me volteo era una ola cual nunca he visto. Ni siquiera pescando he visto una ola tan grande. Y levanté mis manos al cielo, clamé al Padre, y la ola se detuvo en los aires, y una voz de muchas aguas me dijo, un poquito más de tiempo, porque el pecado ya llegó a los cielos. Testimonio de Belmari Ortiz. En el último sueño que tuve, hace varios días atrás, podía observar cuando un gran meteorito se acercaba a la Tierra, y cuando pasaba, el Señor detuvo su velocidad para que yo lo observara. Luego continuó su curso y cayó en el mar. Inmediatamente vi cuando se levantó una ola gigantesca, y a toda prisa se llevaba a las casas, y veía cómo las personas eran arrastradas por el mar. Vi personas todavía vivas en el agua, buscando objetos para mantenerse a flote. Vi niños, ancianos, jóvenes de todas las edades. Yo me encontraba en una montaña observando todo esto. Que Dios me los bendiga y los guarde. El Señor me ha mostrado a través de sueños este acontecimiento en muchas ocasiones, incluso antes de ver el mensaje de nuestro hermano Efraín. El Señor me ha confirmado muchas veces esta profecía. He tenido diferentes sueños acerca de este evento. El Señor me mostró en uno de esos sueños imágenes del terremoto y del tsunami. Luego me llevó fuera del planeta Tierra y podía observar a la isla de Puerto Rico. Entonces escuché una voz fuerte que me decía, «Este es mi último gran juicio antes del arrebatamiento de la iglesia». Belmari Ortiz, hermanos, aquí lo tienen, antes del arrebatamiento de la iglesia. Antes. Para limpiar a la iglesia para que pueda irse en el arrebatamiento. Hermanos, para los que no creen que no pueda haber juicio para la iglesia antes del arrebatamiento, lo repetimos, este no es uno de los juicios de Apocalipsis, es un juicio previo y tenemos que clamar, orar y quebrantarnos ante el Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos limpie de toda mancha, de toda arruga, para ser dignos del Señor y estar con Él e irnos con Él antes de la gran tribulación. Testimonio de Sandra Fletes. Amén. Mi hijo de 11 años, dormido, decía, «Ahí están los ángeles». 2 veces dijo, «Ahí están los ángeles». En la mañana le dije, «¿Qué soñaste?» Y me dijo, «No recuerdo, ma». Y le dije, «Tú decías ángeles». Y mi hijo me dijo, «Tenemos ángeles, mamá». Sandra Fletes. Testimonio de María T. Tuve un sueño hace más de 10 años. Vi fuego proveniente del cielo, y al día siguiente en otro sueño una enorme montaña de agua vino, y vi que era tan alta. Nuestra pared está hecha de vidrio, y pudimos ver el agua, y no entró en la casa donde estábamos, y nos sentíamos seguros en esa casa. Lo compartí con mi marido y unos amigos, pero no lo tomaron en serio, y años después simplemente lo ignoré. Cuando escuché el mensaje del profeta Efraín sobre cómo algunos de ustedes en el Internet han estado oyendo este mensaje de lo que está por venir y que ha sido revelado a ustedes en sueños y visiones, me sorprendió porque sabía que yo soy uno de esos que ha soñado con esto. Yo oré mientras Efraín entregaba el mensaje y sentí la urgencia de arrepentimiento y de compartirlo con todos mis amigos enseguida. He publicado el video de Efraín y su página web. En mi corazón sé que quienes están siendo llamados y son seleccionados tienen una cobertura de protección. También veo un humo a mi alrededor por todas partes. Primero vi que ese humo a mediados de diciembre del 2013 me cubría. Cuando desperté, pensé que nuestra casa estaba en llamas. Revisé todas las salidas y todo estaba normal y no olía a fuego en lo absoluto. Todavía veo este humo a mi alrededor, aún ahora.
Yo creo que lo que veo es la cobertura de protección sobre mí y mi familia. Y eso es confirmado por lo que dijo Efraín sobre los ángeles que estarán a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas, el Señor ha prometido protección para su redil fiel, para el redil que cree, para el redil que alerta, para el redil que se quebranta frente al Señor en arrepentimiento y habla a los otros de la verdad de este juicio. Ha prometido protección, ha prometido cerco de ángeles, hermanos. Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar porque el Señor honre su promesa. No porque tengamos que recordarle al Señor nada, sino para que Él vea que nosotros tenemos fe en su fidelidad y en lo que ha prometido. Tenemos que orar para que Él aplique los precedentes de protección divina a nosotros, los precedentes que se ven en la Biblia con su pueblo, cómo Él los protegió, cómo protegió a Lot, cómo protegió a Daniel, cómo protegió a los 3 hombres que fueron tirados en el horno caliente, a los hebreos en Egipto. Hermanos, todos esos son precedentes que se aplican a nosotros, al pueblo del Señor, al pueblo que lo ama, al pueblo que es fiel. Recuérdele eso al Señor y sea usted fiel. Alerte a otros, hermanos. Testimonio de Fanny S. Yo lo creo. Aún los que no creen tienen que estar preparados para esta situación. Cuando vi el mensaje sentí que era verdad, porque el hermano Efraín no predica prosperidad, ni predica algo que le dé algún beneficio. Es un hombre que tiene que hacer lo que Dios le ha mandado hacer. El que tiene oído, oiga. Mi hijo de 11 años, el año pasado, cuando aún tenía 10 años, después que estuvimos orando para recibir la misericordia de Dios sobre esta profecía, durmiendo él ha visto un ángel que le dijo que 2 días antes que ocurriera esto, volvería a visitarlo para decirle que nos tenemos que ir. Fue algo maravilloso. No podíamos contener las lágrimas. Mi hijo lloraba contándonos cómo había visto el ángel que le hablaba y se había ido de su cuarto. Y esa es mi confianza, que se nos avisará, ya que al recibir la profecía no dudamos y empezamos a orar. Fanny S. Hermanos, el mensaje profético original habla de esto, que el Señor, si tiene que enviar ángeles para darnos la advertencia de salir en ese momento, Él lo hará. Él cuidará de su pueblo, de su redil. Confíe, confíe. Es importante que usted le muestre al Señor que usted tiene esa confianza, que le ore al Señor y le pida que su Espíritu Santo le guíe, le dé discernimiento y le diga qué hacer antes, durante y después de este juicio. En todo momento, hermanos, confiemos. Estamos en el hueco de la mano del Señor. Testimonio de Zuleima. Este es desde Francia. Dios les bendiga y les guarde. Me llamo Zuleima. Soy colombiana, pero vivo en Europa hace 14 años. En estos momentos en Francia. He visto su mensaje profético y quiero contarle que hace más o menos 3 meses tuve un sueño. Vi una gran ola y la verdad no puedo decirle que escuché alguna voz, porque no fue así. Solo vi la gran ola llegando y tuve mucho miedo. Me desperté. Eran más o menos las 3 de la madrugada y créame que no conseguí dormir. Le oré al Señor porque no sabía lo que pasaba, pero lo más sorprendente es que la noche siguiente tuve el mismo sueño. Le conté a una hermana en Cristo, a mi marido y a mi hijo, pero ahí quedó. Hace más o menos 2 semanas tuve un sueño muy extraño. En ese sueño yo sentía que estaba en San Sebastián, España, y que de repente pasaba algo extraño. No sé lo que era. Yo solo decía, Dios, protege esta casa. Dios, protege esta casa. De repente me veía afuera y veía cómo caían como rocas pequeñas del cielo, y donde caían salía humo. Era como cuando usted tira un puñado de arroz,
Eran pequeños y muchos. Luego, cuando miré arriba, vi esa gran roca. Oh, Dios mío, era de color como gris tirando a oscuro y tenía agujeros como el coral, y no era redonda. Tenía una forma extraña. Con palabras no puedo describirla, pero no tenía fuego. Solo giraba como suspendida en el aire, y su forma no era redonda, pero no tenía fuego. Fue muy extraño. Luego de ahí pasé a otro plano. No sé cómo decirle. Ya no había rocas, y era el rapto de la iglesia. Sabe, hermano, yo no he escuchado ninguna voz que me hable, pero la verdad, después de este sueño me desperté. Eran como las 3:30 de la mañana, y la verdad me costó mucho dormir, porque aún despierta recordaba todo el sueño. Hermano, la verdad yo no había visto su mensaje hasta el sábado, que por una coincidencia lo escuché, y me quedé atónita. Inmediatamente llamé a mi pastor y se lo conté, pero bueno, él no ha visto su mensaje, y me dijo que iba a orar para saber si era de Dios. Más confirmaciones, hermanos, confirmaciones de diferentes partes del mundo, de personas que han recibido revelación, sueños, antes de conocer la profecía, antes de oír de Efraín Rodríguez, antes de ver los videos y leer los testimonios. Testimonio de José J. Dios guardará su pueblo. Hace pocos días vi físicamente una luz blanca frente a mi casa, en la casa de mis padres, y se movió rápido. Luego, cuando salí a la sala, para hablarles, la luz se puso en la ventana de mi casa, y mi esposa vio el resplandor. Luego ella estuvo muy enferma y me contó la visión que tuvo. Vio al Señor sentado en su trono con el rostro hacia abajo, muy triste, y con las manos en su cabeza. Se levantó y avanzó. Le dijo que venía por su pueblo. Luego, en otra visión, lo vio caminando en una alfombra roja, avanzando, y le dijo que faltaba poco. Estaba a la mitad de la alfombra. El tiempo se ha consumado. Despierta, iglesia. José Jeremías Díaz. Testimonio de Ángela R. Sí, el Señor me dio un mensaje en enero del 2014, y después de publicar el mensaje que Dios me dio en Facebook y en página impresa, alguien vio mi mensaje y me dijo que Efraín tenía un mensaje similar. En aquel momento yo no conocía ni nunca había oído hablar del mensaje de Efraín Rodríguez. Hasta abril del 2014. Efraín Rodríguez me dio confirmación del mensaje de Dios, y me alegra saber que Dios ha dado este mismo mensaje a varios otros de sus hijos. Dios tuvo darnos este mensaje para advertir a la gente, porque los grandes predicadores que pudieron advertir a millones no lo hicieron. Triste. Pero me alegra saber que pronto estaremos con el Señor para siempre, cuando nuestro trabajo esté terminado. En cuanto a aquellos que necesitan confirmación de este mensaje, deben ser bautizados en el Espíritu Santo y luego orar y pedir al Señor, y Él te lo confirmará. Dios te bendiga, profeta Efraín Rodríguez, por tu obediencia. Ángela R. Testimonio de Joseph de Marco. Creí cuando lo escuché. Me preguntaba qué tendría Dios que hacer para despertar a la gente. Uno supondría que los terribles desastres naturales de ahora provocarían a los hombres a mirar y necesitar a Dios. Al parecer, solo cuando su juicio está en sus propios patios lo entienden. Esta catástrofe afectará a todos en su propio patio. Estoy dispuesto a morir. Estoy en la costa sur de Long Island, en New York. Sí, Dios tiene que hablar. Que así sea. Le pregunté a Dios sobre esto y me dijo: no aceptan mi bautismo en serio, así que voy a bautizarlos con juicio. Testimonio de Lily H. Así, adelante, profeta, a mí ya me confirmó el Espíritu Santo. Siga dando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios lo bendiga grandemente. Aleluya.
Lily H. Testimonio de Jackie R., Puerto Rico. Gracias por ser obedientes a Dios. Y quiero decirles que desde el año 2005, todo el verano tuve el mismo sueño, todas las noches. Mi familia es testigo, que repetidas veces les conté. Soy de Puerto Rico, pero ahora vivo en Orlando, Florida, y Dios me daba el mismo sueño. Me veía yo frente al Morro, que es una antigua fortaleza colonial en San Juan, Puerto Rico, y una ola gigante de más de 1000 pies de altura pasaba por mi derecha y por mi izquierda, y Dios no permitía que me tocara. Permanecí en pie, y veía cómo toda la milla de oro, que es donde están los edificios altos y las oficinas de bancos en Puerto Rico, quedaban como nada, todo destruido, plano, como si nunca se hubiese construido nada en ese lugar. Y luego veía la avenida 65 de Infantería, todas las casas de las parcelas Falú totalmente bajo agua, sucias y llenas de toda clase de escombros. Podía ver cómo el mar trajo también todo tipo de vida marina. Veía cómo tiburones nadaban en plenas calles. Veía cómo personas estaban encima de puertas arrancadas por la corriente. Dios me mostraba que agua entraba por el norte, sur, este y oeste, por toda la isla. Luego vi 2 manos gigantes superinmensas que tomaban la isla y la movían de izquierda a derecha, con gran violencia y fuerza. Esas mismas manos hacían que la isla girara de norte hacia el sur rápidamente. También pude ver un gran inmenso hoyo en el mismo centro de la isla, y era como que se tragaba todo, succionaba todo a su alrededor. Y todo lo que había cercano descendía por él, casas, carros, negocios, personas. Sé que esto es muy fuerte para muchos, pero no debemos de aferrarnos a este mundo. Debemos de estar limpios, orando y ayunando, lo más seguido que podamos, y memorizar la Biblia, sí, de memoria. Las Biblias serán quitadas, y solo las personas que hayan tomado su relación con Dios en serio, Dios los guardará. Dios los bendiga. Escribiré otros testimonios que Dios me ha dado. No puedo callar. Les amo en el amor del Señor. Cristo viene. Shalom. Jackie Ríos. Testimonio de Lisette T. Son muchas las personas a las que Dios les ha dado sueños, visiones. A muchas personas le ha dado la oportunidad de que escuchen esta profecía. A personas que se han alejado de Dios o que nunca lo habían conocido, porque Dios nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero son muchos los incrédulos. Muchos pastores no se atreven a hablar sobre esto por miedo a que los tilden de locos. Ya le darán cuenta a Dios de las almas que se pierdan. En lo personal, varias veces le he pedido que me confirme, y así lo ha hecho, a través de su palabra, a través de sueños. Una vez escuché una voz que me dijo: prepárate, es urgente, guarda alimento, agua y medicinas. Pero date prisa porque el tiempo se acaba. Yo pregunté: ¿pero para cuánto tiempo me tengo que preparar? ¿2 meses? ¿3? Y sentí la voz de nuevo que me dijo: 15 meses. Fui corriendo donde mi esposo a contarle, y él me contó que una de las profecías del hermano Efraín decía eso, que eran 15 meses, y yo no lo sabía. Dios nos habla. Preparémonos, porque si no lo hacemos, después pagaremos las consecuencias. Lisette Toro. Testimonio de Wilma S. Hace 39 años tuve mi primer sueño en relación a esta profecía. Vivo en un pueblo costero del sur de Puerto Rico. Tenía 23 años y nunca había oído hablar de tsunamis. En la escuela nos hablaban de terremotos y maremotos. Lo único que conocía es que hubo un maremoto en el 1918 en Aguadilla, en Puerto Rico. Así que mi mente no estaba muy relacionada ni interesada en estos temas, por mi ignorancia y mi juventud. A esa edad tuve un sueño donde mi esposo, que trabajaba cerca de la playa, me llamaba y me grita: «Sal de la casa, móntate en el auto y sube al campo donde más alto puedas. Yo te alcanzo allí». Como él trabajaba en la petroquímica, pensé que había algún escape de gas o explosión. Tomé alguna ropa en el bulto de mi nena, la cual tenía 1 año entonces, ahora tiene 39 años, y subí en mi carro hasta lo más alto.
Miré hacia atrás y pude ver el mar rompiendo por dentro del pueblo y llegando por entre las calles de mi urbanización. Allí, sin saber orar, clamé al Señor por la vida de mi esposo, sus compañeros y los que estaban en sus hogares. Este sueño lo he tenido ya en varias ocasiones. Quiero aclarar que en ninguno de los sueños ha habido terremoto previo a la salida del mar. Tampoco conocía de la palabra ni sus profecías. Asistía de vez en cuando a la iglesia católica, pero allí no hablan de las profecías ni del tiempo del fin. Todo lo que he aprendido de la palabra fue al aceptar al Señor y comenzar a estudiarla. Siempre se lo he contado a mi familia. En tiempos recientes mi hija también soñó con una ola gigantesca que nos arropaba, pero no nos hizo daño. Hay que permanecer orando. Si estas cosas van a suceder, que nos encuentren apercibidos, agarraditos de la mano del Señor. Dios nos bendiga a todos. Wilma Santiago Maldonado. Testimonio de la hermana Karen de Perú. Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría y fortaleza. Soy de Perú, de la ciudad de Ancas. Ahora puedo entender muchas cosas. Dios muchas veces me ha revelado sueños del mar que se sale, de olas gigantescas que tapaban toda una ciudad. Es real lo que usted dice. Más que nunca tengo temor de Dios y deseo buscarlo de corazón. Ahora entiendo muchas cosas. No creía que mis sueños eran verdad. Dios me ha mostrado más, aun cuando estaba en dificultad. Dios es bueno y misericordioso. La gloria y la honra sea para Él. Muchas bendiciones. Hermano Efraín, Dios lo bendiga y le dé mucha sabiduría y fortaleza. Testimonio de Luciana, Argentina. Yo vi en visión cómo será la ira de Dios, hermanos. Soy de Argentina. Bendiciones a todos y mi Dios les bendiga. Luciana Elizabeth. Testimonio de Marta Vázquez. Bueno, mi testimonio no es diferente al de todos mis hermanos alrededor del continente americano. Nosotros como familia, empezando con mi mami, que ya partió con el Señor, siempre hemos soñado con una gran ola entrando a nuestra ciudad, ya que vivimos en una ciudad que está bajo el nivel del mar. Un día escuchamos el testimonio del hermano Efraín, y no dudamos que era de parte de Dios, y comenzamos a orar pidiendo que el Señor nos indicara qué debíamos hacer, si quedarnos o salir de la ciudad. Un día por la mañana estábamos comentando nuestros sueños, cuando mi hijo, que entonces tenía 10 años, me dijo: «Mami, soñé con un ángel». Dijo que el ángel entró en su cuarto y se paró junto a la pared y le dijo: «No temas». Pues a mi hijo le dio miedo. El ángel dijo: «Te daré una señal 2 días antes que esto pase. Volveré de nuevo para que se vayan de aquí». Cuando me lo contó, empecé a llorar de la alegría de ver la misericordia de Dios para mi familia. Mi hijo comenzó a llorar al punto que no podía seguir contando el sueño, pues yo llamé a mis hermanas para que escucharan el sueño. Todas llorábamos. Fue un momento muy lindo de gozo. Seguimos esperando. El que lo prometió es fiel. Marta Vázquez. Testimonio de Yajaira. Le escribo esta mañana, acabando de terminar de leer la profecía que el Señor le dio, hermano Efraín. Desde que empecé a leerla sentí comunicarme con usted. De veras, no sé por qué, pero siento algo en mí. Yo soy nueva en esto de la profecía y no sé mucho de la palabra. Sé lo básico. Nací en el Evangelio, pero luego de unos años mi mamá se apartó. A la edad de 15 años volví por un corto tiempo a los caminos de Dios. En ese tiempo yo vivía en Puerto Rico, en Mayagüez, y asistí a la iglesia Juan 3:16. En un culto tuve una visión y vi cómo el mar se retiraba y formaba una ola bien grande, gigantesca. Pero mientras veía cómo venía la ola, vi que de la misma agua se formaban unas manos gigantes y alzaron la iglesia en que yo estaba. Pero la ola hizo estragos y destruía edificios, y luego la ola volvía a su lugar, y las manos pusieron la iglesia de nuevo en su lugar, intacta. Luego de eso, me fui de la iglesia y por muchos años estuve apartada. Traté varias veces de servirle al Señor y no pude. Ahora entiendo que no era el tiempo de Dios. Otras cosas tenía yo que vivir para poder tener mi testimonio completo.
Hace unos meses volví a los caminos del Señor y Él me ha estado usando. Hace como un mes o un poco más, en profecía, Dios sabe que tengo mucho temor y temblor de decir algo que no venga de Él. El Señor me usó para dar una profecía en mi iglesia de lo que viene para Puerto Rico. Y mientras Él hablaba a través de mí para su gloria y su honra, Él decía, y yo veía como en una película en mi mente lo que Él decía, y me mostró cómo el asteroide caía en el agua, y se formaba una ola muy grande, y la ola estaba muy, muy negra como el ébano, y el Señor me decía, así de sucio está el pecado en Puerto Rico. Y decía que así como una persona mata a otra y luego va al funeral y se ríe del muerto, así sacará pastores de la iglesia. Y veía a Jesús arrodillado, y yo lo veía con sus manos alzadas hacia el Padre, pidiendo misericordia para Puerto Rico. Ayer yo vi el video que usted puso en YouTube del 3 de julio, y en ese video, mientras lo veía, tenía mucho temblor y temor, y mi corazón se me apretó, y no podía entender qué pasaba. Luego entendí que era el Espíritu Santo de Dios, y el Señor me estaba confirmando. En otra ocasión diferente, el Señor me había usado y me habló de los niños. Me dijo que ya estaba cansado del abuso y del maltrato contra sus niños, que los mataban, los violaban, y tanto maltrato contra ellos, y que se había levantado de su trono en defensa de los niños. Esto me dejó muy sorprendida, porque según lo que yo entiendo, para que el Señor se levante de su trono en defensa, significa que es algo muy grande. Me hizo llorar cuando escuché que ustedes dijeron en el video que aquí en Puerto Rico, creo que es en el área de Maricao, derraman sangre de niños. Esto me hizo llorar y sentí un apretón bien fuerte de mi corazón y una inquietud en mi alma, en mi ser. El Señor me dejaba saber cómo por eso decía tales cosas. Yo no sabía que estaba pasando eso en Puerto Rico. El Señor ha dicho muchas cosas. De veras no recuerdo todas, pero el Señor ha dicho muchas cosas y entre ellas que su venida está cerca. No queda tiempo, sigue diciendo continuamente. No hay tiempo, viene con prisa. Él así me ha mostrado. En otra visión diferente, en una ocasión en que estaba hablando al pueblo en la iglesia, de nuevo a través de mí para su gloria y su honra, decía como el tiempo se acaba y que ya no estaba a la vuelta de la esquina, como decimos en Puerto Rico, como lo han escuchado por tantos años, sino que ya estaba a la puerta. Y yo veía una visión mientras él decía eso, que era bella. Veía la parte de abajo del manto de Dios, y era blanco, muy blanco, como nunca he visto. Brillaba mucho, un resplandor y un brillo muy hermoso. Y veía las manos y brazos, las manos de Jesús. Veía cómo llegaban a los pies de Dios, como si estuviera arrodillado ante Dios, y le enseñaba sus manos, como si estuviese pidiendo misericordia, pidiéndole que no viniera todavía a ejecutar su juicio. Vi un semblante blanco que me explicaba que era el ángel, y vi claramente la trompeta, y los labios del ángel estaban listos para sonar la trompeta. Y Dios le dijo, no, no lo hagas todavía. Y vi como el ángel retiró sus labios de la trompeta. Luego, una semana o dos después, el Señor en una visión me mostró que ya Jesús estaba en el balcón del palacio, con un pie fuera del balcón y uno adentro. El Señor me decía, ¿ves? Solo resta el otro pie, y cuando saque el otro pie del balcón, no hay quien lo detenga. Bajará a buscar a mi pueblo. Yo sé que ya Dios viene. Él ha tenido mucha misericordia. Estaré eternamente agradecida que me haya escogido para enseñarme tales cosas y para dar mensaje a su pueblo, humildemente, con un corazón agradecido. Él sabe que lo hago con mucho amor y mucho temblor de que de mi boca jamás salga algo por emoción o de mi parte, sino que siempre sea Él quien hable. No sé por qué estoy compartiendo esto con ustedes, pero Dios sí sabe. Él sabe que tengo mucho temor de enviar este mensaje, porque no quiero hacer nada que no sea enviado por Él. Es grande lo que Dios va a hacer. El juicio para Puerto Rico es fuerte, pero Él también va a llegar en misericordia.
el Señor me mostraba, mientras yo le hablaba al pueblo, que ya no queda tiempo. Él nos mandó a que no tengamos miedo de decir lo que Él nos ordene que digamos, porque va a ser fuerte. Vendrán a tratar de quitarnos el micrófono, porque sabrán que Dios estará poniendo a la luz lo que tienen en la oscuridad. Pero nos ordena que lo digamos, porque no podrán quitarnos el micrófono, ya que la presencia del Espíritu Santo, la cobertura alrededor de nosotros va a ser grande, tan grande que cubrirá áreas mucho más extensas de donde nosotros estemos parados. También me dijo que le dijese al pueblo lo siguiente. Me pidió que mirase afuera de la ventana del hotel donde estábamos hospedados, y llovía, y mi pastora estaba parada frente a la ventana mirando hacia afuera, y fue como si estuviera mirando por sus ojos, y vi cómo la gente en Puerto Rico caminaba por los dos lados de la calle. Frente al hotel iban caminando y caían de rodillas, rogándole perdón a Dios y misericordia, porque la presencia de su Espíritu Santo era tan grande. No sé por qué comparto esto con ustedes, pero siento decirlo. Dios está bien triste. A través de mí el Señor hablaba y lloraba. Ya no me quieren. Prefieren ir a los que no pueden hacer nada porque a mí no me quieren, decía el Señor. Yo lloraba con mucho sentimiento, sintiendo lo que sentía mi Señor. Con esto termino mi mensaje. Solo sé que hice lo que Dios me mandó al enviarle este mensaje. Dios los bendiga mucho y sé que somos muchos los que creemos. Creemos que Dios le ha mostrado tales cosas. Él sigue confirmando para que usted sepa que no lo abandonaron. Lo amo mucho en el amor de Cristo, mi hermano Efraín. Que Dios me lo continúe bendiciendo y pa'lante y pa'l cielo. Atentamente su hermana Yajaira Nieves. Continuaremos con más testimonios en la parte número 2 de este video. Recuerde que puede pedir estos testimonios por escrito escribiendo a enlabrechaporlasalmas@gmail.com o asteroideenruta@gmail.com. Dios los bendiga.